Mía, no me podré quitar este rubio entonces. No te lo quite. No me lo quito. Bueno, Hacemos señores, una colecta aquí para A mantenerlo. recortarle su rubio. para mantener el rubio, así es. Bueno, señores, en el día de hoy me quiero referir a los cambios de vía que el Ayuntamiento del Distrito Nacional ha hecho en el Polígono Central. Ya estamos en lo que ellos llaman una segunda etapa de esta iniciativa. Todos sabemos que al principio de los cambios generan incertidumbre. Muchas veces las personas también se rehúsan a estas transformaciones, a estas medidas, a estos cambios. Y es lógico porque en cualquier medida siempre se busca beneficiar a la mayoría, pero siempre hay un grupo de personas que se perjudican, ya sea porque cuando cambias de vía está más lejos que de costumbre. eh, y siempre hay una resistencia normal. Hay muchas quejas en torno a que después de los cambios de estas vías ha habido más tapones, sobre todo lo que tiene que ver con la Evaristo Morales, por la zona de la José Brea. Francis, tienes tu aparato encendido, está haciendo feedback. Ahí, Mi Que amor, bajen el volumen, por hay un favor. retorno. Sí. Y todos los demás cierren su micrófono. sí, Ciérrenlo por todo. favor, porque hay un... Ahora sí, ahora sí. Entonces me refería a que hay muchas quejas, sobre todo en esta segunda etapa, porque en la Evaristo Morales, específicamente por la José Brea, se han estado dando, en vez de resolver el tema y aligerar el tránsito, ha habido mucho más tapones, a veces para cruzar simplemente 2 y 3 esquinas ha habido hasta 1 hora. Entonces, hay una palabra que yo utilizo mucho en varios comentarios, sobre todo cuando me refiero a la implementación de políticas públicas y de acciones, que es la palabra integral. Yo creo que es una palabra que constantemente repito. ¿Por qué? Porque muchas de las situaciones, si se abordaran y se vieran de manera mucho más integral, efectivamente evitáramos muchas de estas situaciones. Estamos claros que en el tema de los tapones y del caos hay dos factores que de manera determinante inciden mucho más que otras. Una es la falta de la educación vial, que es una responsabilidad personal, individual, que tenemos muchos dominicanos y dominicanas, lamentablemente. Y lo otro tiene que ver con el irrespeto a la ley, porque a veces leyes tenemos y tenemos hasta de más, pero no queremos cumplirla. Y ahí viene el que a veces también falta un régimen de consecuencia y por eso también se le pierde el respeto a la ley. Hacer un cambio de vía, señores, no es tan fácil como la gente cree, porque antes de implementarlo, uno tiene que hacer los estudios correspondientes, que en este caso asumo que se han hecho, y hay que partir siempre de la buena voluntad que tiene una alcaldía y más esta, la del Distrito Nacional, de hacer que las cosas funcionen. No creo que las medidas se están tomando por el libre albedrío de alguien. Entiendo que ha habido estudios, pero antes de tomar una medida como esta, hay que observar qué pasa en esa vía que quieres cambiar, cuántos carros pasan, hacer ensayos antes de tú poder implementar un cambio en esa ruta. Antes de tú poder implementar una acción tan importante como un cambio de vía, tienes que señalizar, tienes que poner los letreros, tienes que pintar las calles con las flechas correspondientes. No es anunciar la medida, implementarla y en el camino irlo haciendo. ¿Por qué? Porque lo ideal antes de implementar una decisión de esa magnitud es poder cumplir y abarcar una serie de pasos que tienes que ver antes de tomar la medida. Y señalizar y poner los letreros debe ser antes, no después que tomas las medidas, que sé que se han estado haciendo, pero después. El tema también de regularizar el tema de los estacionamientos, que en muchas de estas calles, parte del por qué se arma el caos, no es solo porque se haya cambiado la vía, sino porque se sigue permitiendo que a ambos lados de las calles se estacionen las personas. Entonces, ese es uno de los temas que tienen que tomar en cuenta y ayudar a resolver para que podamos regularizar el tránsito, pero también para que esta medida pueda seguir funcionando. Otro de los temas que se tienen que ver antes de poner acciones como esta es si en algunas de esas esquinas se necesita un semáforo. Cruzar una esquina últimamente
esquinas específicas, en algunas de las que se han cambiado la vía, está resultando caótico. El caos y el tranque que se está armando en algunas de esas esquinas, la verdad que además de peligroso, la verdad que en momentos como este, donde hay pandemia, eso está exacerbando las emociones. De hecho, salió un estudio que justamente habla que el estado emocional de las personas puede generar mayor riesgo de contagio del COVID. Y aquí lo hemos estado. Entonces, hasta el momento, elegir el momento adecuado para implementar una medida como el cambio de vía, tiene que ser tomado en cuenta. Y quizás momentos como este, donde hay toque de queda, que las personas están saliendo rápido, con prisa, con ansiedad, porque a veces el tiempo no le alcanza para poder hacer todas las diligencias que se quieren. Eso también es importante porque está ocasionando más ansiedad. De hecho, el caos y el tránsito saca lo peor de nosotros como ciudadanos, porque aunque tú salgas en la mejor actitud, tan pronto tú empieza el motorista por aquí, que te pare la ME, a veces sin tú hacer nada, el tránsito, el caos y el tiempo, el combustible que tú gastas en esos tapones, todo eso es una mezcla que exacerba a uno en sus emociones por más control que uno quiera tener. Por eso es importante siempre, señores, que medidas como esta se involucren a las juntas de vecinos, que se involucren a las personas que viven en esas calles donde tú vas a intervenir, porque también termina trastornándole la vida a esos ciudadanos que viven ahí. Y además ellos nos pueden ayudar a todo un proceso de información ciudadana y cómo ayudarnos a implementar este plan. Entiendo que ha faltado información, a pesar de que se anunció, a pesar que sabemos que se reflejó en algunos medios, ha faltado información. Aunque estamos en una era digital, creo que todavía se puede haber hecho algunos brochures, afianzar más el Mediatour que se hizo, porque no es solamente informar, esto se trata de sensibilizar a una población que no tenemos lamentablemente educación vial, que no respetamos nuestras leyes. Además, en algunos sectores se ha estado también demandando que se actualicen las plataformas digitales como el Google Maps, que mucha gente utiliza, que también utilizan muchos de nuestros turistas que desconocen de estas medidas y hacen uso de estos recursos. Y cuando no está actualizado, tú lo que haces entonces es dislocar a las personas porque se entran sin saber que esa vía cambió. Una vez uno implementa, señores, un tipo de medida como esta, uno tiene que articular a las diferentes instituciones que inciden en el tránsito. Sé que la DGCET en los inicios de medidas como esta, gracias a Dios no se dedicaron a poner multas, sino que ayudaron a un proceso de orientación y educación. Pero creo que ese esfuerzo la DGCET debe apoyarlo más porque lo que ha estado pasando en los últimos días después de implementar esta medida ha sido realmente caótico. Es necesario, señores, generar una cultura en torno a este tipo de cosas, revisar y replantearse si esto no está funcionando, pero también una vez se logre la cultura en torno a esto, aplicar también las sanciones a aquellos que violan la ley. Ahí está un ejemplo valiosísimo que todos aplaudimos, que todos celebramos, que es necesario, que es el tema incluso de la ciclovía. Y ahora, ¿qué es lo que hemos lamentablemente logrado con la ciclovía? En vez de tener 2 carriles, ahora en muchos de esos sitios donde está la ciclovía, ahora lo que tenemos son 3 carriles. Entonces, ahora lo que hemos estado afianzando es el tapón y el caos, donde los ciudadanos debiésemos estar respetando la ciclovía, cuidando iniciativas valiosas como esta, pero precisamente porque implementar acciones como esta, iniciativas como esta, no es solamente hacer la ruta, sino que tiene que ser, y vuelvo, insisto, vista de manera integral. Proceso de educación ciudadana, el proceso de brochure, el proceso de pintar adecuadamente las calles, los letreros del lugar. Entonces, yo invito a la alcaldía del Distrito Nacional a que revise esta medida. Si funciona, perfecto. Quizás lo que nos falta es tiempo para que funcione, pero que si no funciona,
que nos replanteemos el cambio de algunas vías que en vez de generar el flujo del tránsito, lo que está generando más ansiedad y más caos en la ciudad. Isidro.